Buen día, mis queridos niños. Estamos en la fase 2, semana 2. Iniciaremos con la materia de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Y vamos a ver la unidad número 2, que se llama ¿Cómo utilizamos y cuidamos los sentidos? El contenido que veremos, noción de sonido. Muy interesante. Veamos la introducción, que nos dice: cuando escuchamos un sonido en general, logramos distinguir la fuente de la cual proviene. Si es el maullido de un gato, cuando nos llaman nuestros padres, o suena la sirena de una ambulancia. Incluso, al escuchar una canción, sabemos si es interpretada por un grupo musical, nuestro artista favorito o uno distinto al que conocemos. Además, si es tocada con distintos tipos de instrumentos como la guitarra, la batería, el violín, entre otros. Esto ocurre porque los sonidos poseen características únicas que los diferencian entre sí. Y precisamente eso es lo que estudiaremos en esta clase. Así que leeremos con atención. Comencemos con las características del sonido. Los sonidos tienen distintas características que nos permiten diferenciarlos unos de otros, como el claxon de un carro o los ladridos de un perro. Estas características son intensidad o volumen, duración, timbre y tono. Nuevamente, estas características son intensidad o volumen, duración, timbre y tono. Veamos, intensidad o volumen. Esta característica permite determinar si un sonido es fuerte, como el sonido del motor de una motocicleta, o el sonido suave de la caída de la hoja de un árbol. Además, podemos apreciar esta característica cuando estamos viendo la televisión o escuchando música, en donde podemos aumentar o disminuir el volumen de lo que escuchamos mediante los botones del control remoto de estos dispositivos, que poseen las gráficas del signo más o menos, respectivamente. La intensidad o el volumen de lo que escuchamos se puede medir, y para eso utilizamos la unidad llamada es dB. Un volumen mayor a 65 dB puede ser dañino para nuestros oídos. La duración. ¿Cómo te debes estar imaginando? Esta característica se refiere al tiempo de duración de un sonido, desde que inicia hasta que se termina. Esto es utilizado por los músicos para generar diferentes tipos de ritmo, al alternar la duración de sonidos de los instrumentos. De igual forma, podemos reconocer esta característica cuando escuchamos el silbido del viento en un día ventoso o el sonido del claxon de un carro. Tono. Con esta característica distinguimos si el sonido que escuchamos es grave o agudo, como en nuestro salón de clases, que al conversar con nuestros compañeros nos damos cuenta de que algunos poseen una voz aguda, mientras otros tienen una voz grave. ¿Por qué se da esto? Ya hemos aprendido anteriormente que el sonido se genera debido a las vibraciones, y estas pueden tener distintas frecuencias. Cuando la frecuencia es baja, los sonidos son graves. Cuando son altas, los sonidos son agudos. En el caso de nuestra voz, la cual se genera por la vibración de las cuerdas vocales. Si la velocidad con la que éstas vibran es lenta, entonces nuestra voz será grave. Pero si vibran rápidamente, entonces la voz será aguda. Otros ejemplos son el sonido grave de la sirena de un barco, tenemos la figura A, y el sonido agudo del silbato de un árbitro de fútbol. Veamos la figura 1A. Los barcos tienen sirena con sonido grave. La B, el silbato de un árbitro, tiene sonido agudo. El timbre. ¿Qué sucede si escuchamos dos sonidos que tienen igual volumen y tono?
cómo podemos diferenciarlos y sus orígenes. Para poder responder estas preguntas nos auxiliamos de la característica de timbre, ya que cada fuente sonora tiene un timbre que lo diferencia. Por ejemplo, en una banda musical se puede tocar la misma nota con distintos instrumentos y esta sonará diferente dependiendo del tipo de instrumento que utilicemos, ya sea una guitarra, un violín o un piano. También en los instrumentos el timbre puede variar de acuerdo con el material y cómo fue construido. ¿Cómo escuchamos? Para poder percibir los sonidos con cada una de sus características, tanto los humanos como los animales utilizamos el sentido del oído. Dentro del reino animal, según su especie, la forma y el desarrollo de los oídos y orejas es distinto. En el caso de los reptiles no presentan orejas, sino nada más un par de aberturas, que son las que captan el sonido, según la figura 2A. A diferencia de los animales que, para cazar, el oído es indispensable, tienen orejas, tipo radar, y oídos muy sensibles, como los murciélagos, figura 2B. Por otro lado, existen animales que usan sus orejas para orientarse hacia la dirección del sonido. Esto, por lo general, tienen orejas grandes y tienen la capacidad de moverlas, como los conejos y los zorros. Veamos las figuras. La figura 2A, la tortuga es un reptil que no tiene orejas, solamente oídos, con los que capta el sonido. Y la figura B, el murciélago, posee orejas en forma de radar. Veamos acá. Los seres humanos tenemos un oído a cada lado de la cabeza, que nos ayuda a percibir los sonidos que provienen de diferentes direcciones. Las vibraciones que viajan por el aire llegan a las orejas, que, por su forma, facilitan el ingreso de estas por el oído. Llegan hacia el tímpano, es una membrana elástica, después de viajar por el conducto auditivo externo. Estas vibraciones son transmitidas por el tímpano hacia 3 pequeños huesos denominados, pongan mucha atención, martillo, yunque y estribo. El estribo se encuentra conectado a la cóclea, que es una estructura en forma de caracol. Fácil la identificamos. Posee líquido y células receptoras que tienen cilios, parecidos a pelitos microscópicos. La vibración que se genera en el líquido coclear hace que se produzca el movimiento de los cilios y toda la información se transmite por impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio auditivo. Por último, el cerebro interpreta estas vibraciones como sonido. Tenemos la figura 3. Observamos aquí cada parte de la que estábamos hablando. Y nos dice que el esquema del órgano auditivo, el oído y sus partes son estas. Vamos ahora a la parte donde dice ponte a prueba. Y tenemos, como siempre, 5 preguntas. Estas, por favor, las van a escribir en su cuaderno. Únicamente las preguntas. Y tenemos la número 1. ¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? Mi hermanita es bebé y tiene un llanto muy agudo. Vamos a escoger una de estas 3, las cuales son timbre, tono, duración. Ustedes sabrán cuál es. Veamos, pregunta 2. ¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? La alarma de mi vecino tiene 15 minutos de estar sonando. ¿Será duración, intensidad o timbre? Ustedes sabrán. La pregunta 3.
¿A qué característica del sonido se refiere la frase siguiente? La voz de Matías es muy parecida a la de su papá. Volumen, tono, timbre. Y tenemos la pregunta 4. Un animal que posee la capacidad de mover sus grandes orejas para orientarse hacia la dirección del sonido es el murciélago, la tortuga, el conejo. Escojan solamente una. Y la pregunta 5 nos dice: el tímpano transmite las vibraciones hacia 3 huesos pequeños llamados A. Martillo, yunque y estribo. B. Martillo, cóclea y estribo. C. Cilios, yunque y estribo. Recuerden que se los repetí. Ahora nos dice las tareas de la semana. Vale el 100%. Este crucigrama es divertido. Solamente si no recuerdan, pueden regresar y volverlo a escuchar o leerlo. Nos dice: completa el siguiente crucigrama con información sobre las características del sonido y las partes del oído. En la parte de las horizontales, tipo renglón, ¿verdad? Es forma horizontal. Está la 1. Nos permite determinar si un sonido es fuerte o suave. Y la respuesta la pondremos aquí desde el 1. Tiene que quedar cada letra en cada cuadrito. No nos puede sobrar una letra porque entonces es incorrecta. Es exacto. Seguimos en la parte horizontal, la 3. Esta característica es propia para cada fuente sonora. La 6. Membrana elástica al cual llegan las vibraciones del sonido después de viajar por el conducto auditivo externo. 7. Estructura en forma de caracol que posee líquido y células receptoras. Ahora veamos con la parte vertical. Se pondrán de arriba hacia abajo. Tiempo en el 2. Tiempo de un sonido desde que comienza hasta que termina. La 3. Característica que ayuda a distinguir si el sonido es grave o agudo. Y la 5. Los 3 pequeños huesos en el oído son yunque, estribo y... ¡Qué fácil! ¡Qué divertido también! Bueno, continuemos. Nos dice saber más y nos dan video 1 que trae las características del sonido y su aplicación que están disponibles en esta dirección. Y el video 2, el proceso de audición y cómo funciona, disponible en esta dirección. Pregunten a papá o mamá si es posible que puedan entrar en esta dirección y tengan más información. Ahora, aquí están las respuestas de las preguntas y también está una de las respuestas del crucigrama. Miren, en la pregunta 1 era tono, en la 2 duración, en la 3 timbre, en la 4 el conejo. Y la 5, martillo, yunque y estribo. Aquí nos están diciendo los 3 pequeños huesos en el oído son yunque, estribo y... ¿cuál será la otra? Bueno, no les digo, léanla ustedes. Y es así como finalizamos con la materia de ciencias. Ha sido un gustazo haber estado nuevamente con ustedes y les recomiendo que se porten muy bien y que tengan un buen inicio de semana. Los quiero mucho, muchos besos y abrazos. Adiós mis queridos peques.